Aleluya, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Estamos esta noche reunidos otra vez para glorificar el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares y a todos aquellos que por primera vez se conectan con esta señal, ¿verdad? Queremos hablar de la necesidad de ser restaurados esta noche, un tema muy interesante, ya que todos los días cometemos errores y es necesario que estemos a cuentas con el Señor, porque el Señor dice en su palabra que aquel que perseverare hasta el fin. Yo no sé si usted sigue perseverando, yo no sé si usted sigue luchando. La palabra de Dios dice en San Mateo 24:13 que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es una palabra muy interesante. Y hoy pues no es un tiempo para abandonar el sacrificio, para abandonar la entrega, para abandonar la búsqueda. Es un tiempo bien favorable para que nosotros busquemos más y más del Señor. Acerquémonos más. Es un consejo que le doy como amigo, como hermano, como pariente, como una persona que está parada esta tarde en el nombre del Señor delante de usted. Pero la pregunta sería, ¿cuál fin, verdad? Si la vida está llena de fines, hay fines de los tiempos, hay fines espirituales, fines de la vida, pero lo importante es seguir perseverando y buscando ese camino glorioso y bendito que Dios nos ha mostrado con su inmenso amor. Esta noche, como siempre, me corresponde invitar a mis hermanos, hermano Julio, mi hermano Reyes, mis otros hermanos. Los invito para que compartan, porque en su corazón también hay un mensaje, y yo lo sé. Y usted quisiera estar aquí con nosotros, yo lo sé. Quisiera estar aquí con nosotros, mucha gente quisiera estar, pero no podemos hacerlo ahora por de pronto, pero más adelante lo haremos. Pero esta noche he invitado siempre a mi hermano Reyes, porque cuando él predica la palabra, Dios me habla a mí, ¿verdad? Así es que quiero con usted, lo dejo con usted esta noche, hermano Reyes. Dios me lo bendiga. Y hermano, es un placer. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Es un gozo, es un deleite estar nuevamente conectado con ustedes, con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, porque nos permite de nuevo poder comunicar su palabra, poder llegar a sus hogares a través de esta transmisión. Yo creo que Dios tiene grandes y preciosas cosas para cada uno de sus hijos, como dice la palabra, pero también hay esperanza para un mundo que está necesitado de ser restaurado, de ser transformado por la palabra de Dios. Y yo creo que Dios, en su grande misericordia, Él dice que ama al mundo. En San Juan 3:16 Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, su unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es algo que los que no conocen al Señor, pues deben de verlo de una manera maravillosa de parte de Dios. Así que pues yo creo que esta noche es de bendición. Y yo les quiero dar un saludo a mis hermanos que están en sus casas, a los amigos, bendecir sus vidas. Espero que todos ya estén conectados, listos para recibir la palabra. Y bueno, pues sin más que decir, les voy a invitar a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de San Juan. Ahí en el libro de San Juan vamos a buscar el capítulo 6. Y en el capítulo 6 vamos a ir al versículo 25. Gloria a Dios. Pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración para que Dios se glorifique en su palabra. Amén.
y mientras usted lo está buscando. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque tú has sido bueno en todas las cosas, Señor. Tú has derramado, Señor, de tu gracia salvadora, tú has derramado de tu Espíritu Santo, Señor, para llenar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia, para llevar a la iglesia, Señor, al cumplimiento de tu propósito. Bendecimos tu nombre esta noche, Señor, y te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración a ti, Padre Santo, porque tú eres el único digno de toda gloria, de toda honra. Padre, gracias por el privilegio, por el honor, por la oportunidad de poder llevar tu palabra esta tarde, esta noche, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos de amor, Padre, para que tú dirijas esta exhortación, para que tú dirijas, Señor, esta meditación, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través del instrumento que tú tienes para usarlo esta noche, Señor. Pasa de mis labios un carbón encendido, Señor, para que no hable palabrería vana, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que hable, Padre mío, a través de tu palabra y toque los corazones, sane las vidas, restaure corazones, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, haz obras, prodigios y milagros esta noche, Señor. El que está enfermo sea sanado, el que está, Señor, desesperado, hoy tenga paz en su corazón, que el que está herido, Señor, hoy sea consolado, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús proclamamos, Señor, tu provisión, tu bendición sobre todo tu pueblo, en el nombre de Jesús, y que seas tú, Señor, obrando esta noche. Nos humillamos ante ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos, Señor, límpianos para ser efectivos, para ser eficaces, para ser instrumentos, Señor, útiles en tus manos. Reprendemos toda oposición del enemigo, echamos fuera todo espíritu, todo argumento, Señor, de maldad, todo lo que se levanta en contra de tu palabra. Esta noche lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Oramos y pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Decíamos que en San Juan 6:25 íbamos a leer. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y hallándose, 25, amén. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué preciosa es esta palabra, hermanos. Qué interesante. Qué bendición, hermanos. Y a manera de introducción, hermano, yo le voy a decir algo que es alentador. Es alentador, hermano, ver en este periodo de la historia el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, en casi todas las partes del mundo. Vemos, hermano, la expresión de la alabanza y de la adoración. Por todas partes, hermano, se habla de discipulado, de la unidad de la iglesia y de la obra y la misión del cuerpo de Cristo. Pero aún viendo, hermano, todo esto, la iglesia no debe caer en el engaño, en el engañoso, o mejor dicho, en un engaño del triunfalismo. Más bien, hermano, objetivamente debemos revisar nuestros puntos flacos y débiles para superarlos. ¿Por qué? Porque las estadísticas, hermano,
sobre el crecimiento de la iglesia solo tiene, hermano, en cuenta la cantidad, pero no la calidad, hermano, de los creyentes evangélicos. La calidad, cuando yo hablo y digo calidad, hermano, me estoy refiriendo a su crecimiento, a su desarrollo y madurez espiritual. Eso sería la calidad, hermano, que podríamos decir que puede tener un buen cristiano, o que podría ser de calidad un cristiano que ha crecido, que ha desarrollado espiritualmente y que ha madurado. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, hay una fiebre por la cantidad de los miembros, pero no por la santidad, por la transformación del carácter y la búsqueda de un evangelio puro. Porque hay mucha gente predicando la palabra de Dios, pero están llevando un evangelio, por decir algo, de prosperidad, y otros muchos han adulterado la palabra a su conveniencia para llenar una iglesia, para que la gente que todavía no ha sido transformada a cierto nivel espiritual, todavía se deja llevar por las corrientes del mundo, y se les predica un evangelio que no es un evangelio puro. Y por eso decía yo, hermanos, que debemos de con toda objetividad observarnos, examinarnos. La palabra de Dios dice: examinaos a vosotros mismos, porque necesitamos ver dónde nos hace falta que el Señor cambie nuestras vidas, que el Señor quite aquel tumor, sane aquella llaga, desaparezca aquel rencor, aquel resentimiento que todavía no podemos echar fuera porque no hemos crecido, no hemos madurado. El Señor dice en su palabra, muchas personas no quieren perdonar, incluso a sus familiares. Imagínense a una persona que no es su familia, pero la palabra de Dios es clara cuando dice: si no perdonáis, tampoco el Señor te perdonará, tampoco Dios te perdonará. Entonces tenemos que mirar esas cosas. Entonces, ¿por qué decía yo, hermano, que debemos de ser cristianos de calidad, que debe de buscarse el evangelio puro, la sana doctrina del Señor? Porque decía yo que hay una fiebre, hermano, que ha arrasado con mucha iglesia y con muchos hombres, entre comillas, que se dicen ministros del Señor, pero solo están queriendo llenar las iglesias, solo están queriendo llenar el edificio, pero la calidad del evangelio quizás no es el que debería de ser. Amén. Y fíjese bien lo que voy a decir. De paso, puedo decir, hermano, que esta fiebre solamente alimenta el vientre. Solamente alimenta el vientre y no el espíritu. Es la razón por la cual no se ve, hermano, no se ven los cambios morales, sociales y espirituales que el evangelio puro debe producir en la vida del cristiano. Porque ahorita estamos hablando del cristiano, de la iglesia, que necesita también restauración. ¿Sí? Porque a veces, hermano, nos desviamos del camino. Nos desviamos del camino y es necesario que el Señor nos restaure de nuevo en la senda antigua, en el camino que no es de muerte sino de vida. Amén, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, vemos
vemos tanta, hermano, por eso es que vemos tanta mediocridad en el carácter de la conducta de muchos cristianos, porque vemos tanta mediocridad, tanta inmadurez. Y aquí cabe, hermano, citar, le voy a invitar si quiere, le voy a invitar aquí, porque esa mediocridad y esa inmadurez y esa inconsistencia de los cristianos, hermano, se debe a una causa, hermano. Hay una causa. ¿Por qué la iglesia camina de esta manera? Y le voy a invitar que vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12. Aleluya, bendito Dios. Tuyo es el reino, Señor. Gloria a Jesús. Capítulo 5, versículo 12. Gloria a Dios. En el capítulo 2, hermano, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad. Y habéis llegado a ser tales, como diciendo, y habéis llegado a tal grado que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo, bueno, si le seguimos leyendo, no vamos a terminar, pero hermano, es tremendo. Entonces, si hay una causa, ¿por qué la iglesia no madura, no crece? Y entonces, hermano, cuando leemos aquí, esto quiere decir, hermano, que la falta de solicitud muchas veces, la falta de solicitud y la mucha distracción a la hora de escuchar la palabra de Dios da lugar a un retraso espiritual. Porque muchas de las veces, hermano, no es la palabra de Dios que esté fallando, porque ha sido adulterada, o porque se predica de una manera que la iglesia no está siendo edificada. No, hay buen pan, hay buenos ministros de Dios que están predicando palabra de poder, palabra de vida, palabra, hermano, que destruye la obra del diablo. Pero muchas de las veces, hermano, la falta de solicitud para poner toda la atención que debemos ponerle a la palabra, al mensaje, la falta, hermano, de diligencia y la mucha distracción. Yo no sé, hermano, cómo sea usted, no estoy señalando a nadie, pero Hebreos, a eso se refiere estos versículos que hemos leído. Porque hay gente, hermano, que necesita todavía de las enseñanzas básicas, siendo que ya tiene edad espiritual para recibir una enseñanza donde Dios lo catapulte a servirle de una manera maravillosa, donde Dios se revele a su vida y Él diga: Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte toda la vida, yo quiero adorarte solo a ti. ¿Sí? Entonces, hermano, es interesante, hermano, porque esta situación no conviene. ¿Sí? Estas actitudes, la falta de solicitud y distracción, dan lugar a un retraso espiritual en el crecimiento del creyente. La leche, hermano, es para los recién nacidos, en el Evangelio. ¿Sí? Pero usted, hermano, que nos escucha, usted, hermano, porque estoy hablando de la iglesia, usted, hermano, que nos escucha, que ya creció, que ya le salieron dientes, hermano,
usted ya no tiene necesidad de leche. Así es. Ya no tiene necesidad de leche. Mejor cuando vaya a la casa de Dios, ¿sí? Acérquese más para oír que para presentar sacrificio. Porque Dios, hermanos, Dios, hermano, prefiere la obediencia. La palabra de Dios dice, no quiero sacrificio, quiero obediencia. Entonces el Señor no acepta el sacrificio de los necios. Acerquémonos mejor para oír la palabra de Dios, para poner toda nuestra atención y escuchar la palabra de Dios. Estoy en la introducción todavía. Necesitamos, hermano, seriamente y profundamente revisar y evaluar nuestra realidad a fin de llegar a ser, hermanos, en nuestra generación como iglesia, la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, la verdad que yo le voy a decir una cosa. El tema es la necesidad, ¿sí?, de ser restaurados. Entonces, cuando hablamos, de ser transformados, que van agarrados de la mano, ¿sí? Pero cuando hablamos de transformación, hermano, es necesario, hermano, transportarnos al principio de la creación, para recordar cómo Dios creó al hombre, hermano, y cómo Él perdió, y cómo Él, hermano, cómo el pecado, mejor dicho, dejaron hermano, al hombre postrado, hermano, porque minaron su personalidad, porque minaron sus cualidades y su forma de razonar. Es increíble, hermano, que el hombre, habiendo sido hecho perfecto por Dios, habiendo sido creado para no morir, inocente como un niño, porque Dios creó así, porque Dios creó al hombre, hermano, a su imagen y semejanza. O sea, es decir, con las mismas virtudes morales e intelectuales. Lo creó, hermano, con cualidades como la razón, la inteligencia, el intelecto, y también, hermano, lo creó con la personalidad y la capacidad de poderse relacionar. Hermano, porque en Génesis 1:26 dice estas cosas, que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Pero en el 27 dice, varón y hembra los creó. Entonces le dio la capacidad para poderse relacionar también. Amén. Dios hizo al hombre perfecto e inocente, hermano, pero el pecado deformó la imagen de Dios en el ser humano. Y por esta causa, la sociedad, oígame bien, la sociedad actual tiene un estilo de vida muy opuesto al carácter de Dios, siendo que el hombre fue creado con el carácter de Dios, a la imagen y semejanza, hermano. ¿Sí? Gloria a Dios. Porque Dios lo ha hecho todo perfecto, pero el pecado vino a distorsionarlo todo. Por ejemplo, hermano, Dios, fíjese bien, el hombre perdió toda la imagen y semejanza de Dios por causa del pecado. Perdió sus valores morales, perdió sus valores espirituales. Por ejemplo, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Y Dios, hermano, por ejemplo, Dios, hermano, manifiesta su amor generoso, dando de lo suyo abundantemente. Dios es abundante, Dios no es escaso como el hombre. ¿Sí? Pero la sociedad, hermano, carece de esa bondad por causa del pecado. La sociedad carece de esa bondad. ¿Sí? El Señor, hermano, la sociedad carece de esa bondad porque prevalece el egoísmo, prevalece el individualismo.
prevalece, hermano, la avaricia y el materialismo. Pero Dios sigue siendo santo. Y en Él no existe, hermano, ninguna sombra de pecado. En Él no existe sombra de pecado. Pero en la humanidad hay tanto pecado, hermano. Tanto pecado. Soborno, inmundicia moral, como el sexo libre, adulterio, prostitución, mentira, corrupción. Fíjese bien. Ahora bien, Dios también es justo. Él sigue siendo justo. Pero en el mundo, hermano, hay tanta injusticia. Y podríamos seguir mencionando, hermano, mucho más sobre la forma y la manera que ahora vive la sociedad del mundo por causa del pecado. El hombre que fue corrompido por el pecado. Robo, estafa. Y podemos entonces ver, y entonces, hermano, podemos ver cómo el mundo quedó bajo el maligno. Bien dice la palabra, hermano. Bien dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, perdió el lugar, el privilegio, el sitio donde Dios lo puso, el lugar donde Dios lo puso. Porque quiso de alguna manera tomar iniciativa, pero sin pedirle consentimiento al Señor. La iglesia, hermano, no puede pedir, no puede caminar sin pedirle consentimiento a su papá. Sí, amén. La iglesia, hermano, debe de estar siempre buscando la presencia de Dios. Sobre todo, hermanos, en los momentos en que se quieren tomar decisiones. El diablo, que Dios lo reprenda, les ofreció un fruto prohibido. Y ellos, antes de tomar la decisión, tuvieron que reflexionar para recordar lo que les había dicho el Señor, o sea, Dios. Pero no lo hicieron. Y muchas veces la iglesia tampoco reflexiona de cómo está caminando, de dónde recibe la palabra. Porque hay personas, hermanos, porque a veces, hermano, la inmadurez nos hace no ver las cosas que no son para edificar nuestras vidas. Pero gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque Dios sigue fluyendo. Dios tiene los brazos abiertos. Dios quiere restaurar vidas, transformar corazones. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, yo quiero decirte a ti, amigo, que nos estás mirando. Yo quiero decirte que no todo está perdido. Porque el mundo, dice la Biblia, que está muerto en sus delitos y pecados. Porque no conocen al dador de la vida. Pero Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Entonces, no todo está perdido. Porque un día apareció nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y dice la Biblia en San Juan capítulo 1 versículo 10, que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero también dice San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, y por eso el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso le digo yo que no todo está perdido. No se ha dicho la última palabra de esta batalla. Estamos en la batalla, iglesia. Tú que me escuchas, puedes entrar también. Puedes entrar al redil y pelear, pero no con tus fuerzas, sino con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tú puedes también, amigo. En el nombre de Jesús, proclamamos libertad para aquellos que están oyendo, para aquellos que no te conocen, Señor, que escuchan esta palabra, que hay un Dios
Un Cristo maravilloso que vino a deshacer las obras del diablo. Y todas las cosas, dice la palabra de Dios, que el mismo Dios, así como envió a su Hijo, también todas las cosas las puso bajo sus pies. El mismo Satanás está bajo los pies de Jesucristo. El mismo Satanás se somete a la palabra de Dios. La iglesia tiene poder. La iglesia ha recibido un poder, porque el Señor dijo, y recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya ha sido derramado. Nosotros, la iglesia que busca con ansias, que busca con deseos de ser transformada. Esa es la que puede moverse y ejercer el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, hermano, después de haber visto cómo está el mundo, Mateo 16, 18, hermano. Ahí, hermano, dice la Biblia, en cuanto a la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Aquí como que ya vamos entrándole con la, ¿verdad? Pero la iglesia, hermano, también está en el proceso de la transformación. ¿Sí? Entonces, hermano, por ejemplo, mire, la salvación, hermano, la iglesia, aunque haya recibido al Señor Jesucristo, todos aquellos que dicen que son cristianos y los que aún, entre comillas, dicen que son cristianos, hicieron su confesión de fe. Pero la salvación no consiste solamente en la salvación de fe. La confesión de fe es única y solamente una puerta que se abre cuando nosotros confesamos con nuestra boca que el Señor Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, y se abre una puerta donde Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Amén. A través de Jesucristo. Ahora bien, en este tiempo a través del Espíritu Santo. Pero hermano, la salvación no es inmediata, no, es un proceso. Y muchas veces es un calvario. Porque al Señor Jesucristo, hermano, perdonar nuestros pecados, no lo hizo solamente, todos sus pecados son perdonados, no. Él tuvo que derramar su sangre, Él tuvo que dar su vida. Él tuvo que ir a la cruz y todavía cargar esa cruz. ¿Qué cruz está cargando usted? ¿Qué cruz lleva usted, hermano? Para poder decir, yo estoy honrando al Rey. Yo he creído que Dios me ha dicho que debo cargar una cruz. Pero hermano, la salvación no es inmediata, no, es una promesa. Ahora bien, la palabra de Dios dice, por ejemplo, mire, Romanos, gloria a Dios. Romanos 10:9, todos conocen ese versículo, pero yo quiero que lo leamos, porque dice el 10:9. Dice, bueno, el 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, hablando Pablo, que esa es la predicación, que ese es el mensaje, ¿sí? Que la palabra está cerca del hombre. No está la salvación y la confesión de que Jesús es el Señor. O sea, poder alcanzar la salvación, hermanos, la promesa de que tú tengas, la oportunidad de que tú tengas esa promesa de que tú eres salvo, no está al otro lado del mar, no está llegando a las estrellas, no. Aquí dice que está cerca de ti. Amén. Pero dice el 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, esta es una gran promesa. Esta es una promesa, hermano. Pero de aquí para allá empieza tu calvario. Empieza tu caminar en el Señor. Y dependiendo el hambre, la sed, el deseo
La intención por la cual tú hayas confesado al Señor Jesucristo como tu Salvador será la forma en que tú seas transformado, será la manera en que tú busques del Señor, será la manera en que tú camines con el Señor, será la manera en que tú alabes y glorifiques a Dios. Sí, amén, aleluya. Pero hermano, es interesante que entendamos esta parte. La confesión, hermano, oral solamente declara y confirma y sella lo que se ha creído en el corazón. Pero con la boca dice que se confiesa para salvación. Y esto, hermano, cuando nosotros hacemos una confesión, podemos decir que estamos testificando. Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, estamos testificando. Y con nuestro corazón estamos manifestando que hemos creído. Amén, amén. O sea, el Señor ya engendró la fe, el querer como el hacer para confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Pero hermano, la confesión oral, o sea, esta confesión declara, confirma y sella lo que se ha creído en el corazón. Pero la boca, hermano, con la boca se confiesa para salvación. Y esto habla testimonio, como decía yo. Y nadie, hermano, créame que nadie puede testificar si no ha sido, nadie puede testificar de Cristo si no ha sido transformado. Sí, amén. Es interesante, hermano. Mire, hay muchos cristianos de la KGB, o como, no, de la secreta. De la secreta, sí, porque la KGB ni sé quién es, pero la secreta, hermano. No saben ni sus familiares que son cristianos, porque solo uno de ahí de la caja es cristiano. Pero él no quiere que nadie sepa. Entonces, por no querer que nadie sepa, y menos su familia, ¿usted cree que va a querer allá afuera que se den cuenta sus amistades? No. Entonces, hace falta, hermano, hace falta ser transformado por la obra del Espíritu Santo, hermano, a través del caminar con el Señor, para que podamos testificar de Jesús. Entonces la confesión de fe, hermano, con nuestra boca, es testimonio. Amén. Amén. Nadie puede, hermano, testificar de Cristo si no ha sido transformado. Porque hermano, el hombre cuando hace su confesión, todavía tiene muchas cosas en su vida. Muchas cosas en su vida que necesitan ser transformadas, cambiadas, restauradas. ¿Sí? O sea, el corazón del hombre es el que necesita ser cambiado y transformado. Porque, hermano, de nuestro corazón pueden salir muchas cosas. Del corazón salen cosas que tremendas, hermano. ¿Sí? Mateo 12:34 dice que el hombre bueno, hermano, fíjese bien, el hombre bueno, cuando la palabra, y la palabra no se contradice, pero ahí dice que, primero dice Jesús que no hay ninguno bueno más que el Señor, o sea, Dios. Pero aquí dice que del corazón bueno, ¿sí? Que el hombre bueno del tesoro de su corazón saca cosas buenas. Quiere decir que cuando hablamos de ese hombre bueno, es un hombre que ya está siendo restaurado, transformado, que ya el Señor lo está llevando por un camino de sencillez, de humildad, y que su corazón está siendo transformado. Qué lindo, hermano, qué lindo y maravilloso, que Dios puede cambiar un corazón duro y repelente a la palabra de Dios, y después es un corazón que anhela el sustento, el alimento que proviene de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, pero también dice que del hombre malo, hermano, de su corazón también saca cosas malas. Y es aquel, hermano, fíjese que en la iglesia todavía hay muchos de corazón malo. Porque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? O sea, la palabra dice que de lo que habla la boca es lo que está en el corazón. Y créanme que hay cristianitos, que hay mucha gente, hermano, hay mucha gente que todavía, ya como cristianos, hermano, todavía se avientan sus buenos versos del mundo. Pero bueno, hermano, no quiero entrar en ese detalle, porque no quiero señalar a nadie. Pero créame, hermano, como decía yo,
La salvación es inmediata. Tenemos que trabajar en ella. Amén. ¿Sí? El Señor tiene mucho trabajo por qué hacer en cada uno de aquellos que ha confesado su nombre como su Salvador. Es por esta razón, hermano. Es por esta razón. Por esta razón, hermano, de que la salvación no es inmediata. El Evangelio, hermano, no es meramente y nada más una confesión. No. El Evangelio no es nada más de confesar a Jesús y ya. Sigo mi vida como si nada. No es una mera confesión de fe. El objetivo, hermano, del Evangelio es transformar al hombre. Es transformar al hombre, primeramente, restaurarle su condición de hijo y después su posición de señorío y autoridad a través de la transformación de su corazón. Porque el hombre perdió todo eso el día que comió del fruto prohibido. ¿Cuántos siguen comiendo del fruto prohibido hoy? No crean que estoy hablando de una manzana, del pecado. El pecado está prohibido para el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, decía yo que la confesión de fe, que la salvación no es solamente una confesión de fe. El objetivo del Evangelio, hermano, es transformar a las personas. Es transformar las vidas, es transformar los corazones, es transformar la personalidad del hombre, para que pueda vivir ya no como esclavo, sino como un hombre libre. Amén. El Señor dijo que el esclavo no queda para siempre, pero el Hijo de Dios sí. El Hijo queda para siempre, hermano. Entonces, todos aquellos hermanos que decimos que somos hijos de Dios, tenemos que tener la firme convicción de que realmente caminamos como hijos, de que realmente estamos dejando que Dios nos moldee, nos transforme, nos restaure, nos cambie. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y decía también yo que el objetivo del Evangelio, hermano, no son las grandes masas, no, tampoco, ese es otro punto importante. El Señor, hermano, fíjese bien, cuando el Señor dio el sermón ahí en el monte donde se juntaron más de 5,000 personas, dice la palabra de Dios que les dio alimento a todos. Pero dice que después de terminar ahí, se fueron sus discípulos en una barca a Capernaum, y el Señor pues se fue a pata atravesando el mar, ¿verdad? Él dijo, por ahí hizo frío y el Señor, y se fue atravesando el mar. Y dice que ya se los encontró, pero ese es otro tema. Pero yo lo que le quiero decir es que de ahí, después del sermón del monte, y esto se lo digo para que no crea que el Señor, hermano, que el objetivo del Evangelio son las grandes masas, no. Pocos son los que se salvan, hermano. Pocos son los que se salvarán, porque está escrito de esa manera. Amén. Pero yo le digo esto, hermano, de este sermón, porque ahí comieron más de 5,000. El Señor hizo un milagro de la multiplicación de los peces y los panes, y todos se quedaron admirados y vieron esa gran señal. Pero hermano, el Señor, hermano, entonces cuando el Señor se va a Capernaum, dice que estos lo vinieron a buscar ahí en Galilea, pienso yo, no sé de dónde zarparon los discípulos, y lo siguieron hasta Capernaum. Y cuando llegaron allá, dice la palabra de Dios, el mismo Jesucristo lo dice, que ellos lo buscaban no por las señales, no por reconocer que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el enviado de Dios, sino porque habían saciado su vientre. ¿Sí? Entonces el Señor les dice, porque esto lo leí yo ahí en San Juan 6:27. Si usted quiere leerlo después, léalo. Pero el Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién dará esa comida? Jesús. Jesús, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el alimento de la vida eterna, hermano, no viene como algo espontáneo. No viene así, hermano, el alimento como algo espontáneo, no. Hay que trabajar. Por eso Dios dice, trabajar. Tenemos que trabajar, hermano. Tenemos que trabajar, hermano.
Y el Señor cuando les dice trabajar es en la búsqueda de su presencia, en la comunión con Él, en la llenura de Él. Trabajar en nuestra vida, trabajar, hermano, es estar deseando, hermano, siempre llenándose del Señor, porque Él es el que nos sustenta, Él es el pan de vida. Dice aquí que el Hijo del Hombre os dará, Él nos dará el pan. Si usted está lleno de Dios, usted está lleno de alimento celestial. Usted está lleno. El alimento de vida, hermano, cuando el Señor dice trabajar no por la comida, no viene ese alimento, hermano, así como algo espontáneo, mágico. Es decir, que no es algo que llega, sino que es una verdadera labor. Hay que trabajar, hermanos, en sí mismos, en la búsqueda del Señor, buscando, perseverando, deseando que Dios cada día transforme nuestras vidas, saciarnos en su presencia, en la oración, en el ayuno, en las cosas que Dios o el Hijo de Dios está participando, que las cosas que el Hijo de Dios nos ha dejado para que nosotros nos llenemos de su presencia. En eso trabajar, en eso, en la comida que no perece. Muchas personas trabajan solo porque tienen hambre, hambre corporal. Pero el Hijo de Dios tiene dos trabajos, tiene que trabajar overtime, tiempo extra, trabajar para la comida que alimente su cuerpo y para la comida que alimente su espíritu, que le da vida, que lo sustentará en las cosas del Señor. Entonces, hermano, cuando yo digo que no es espontáneo ni mágico, quiero decir que no es algo que llega, sino que es una verdadera labor encontrarla. La comida que a vida eterna permanece en nuestro Señor Jesucristo. O sea, la comida, hermano, la comida proviene de Jesús, la comida espiritual proviene de Jesús, de su palabra. Su palabra, hermano, es sustento, es alimento. Sí, amén. Amén. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto lo puede leer, hermano, en San Juan 6:54. Ahora bien, hermano, el Señor dijo, esto que le voy a decir, es interesante, porque el Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿sí?, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto quiere decir, hermano, espiritualmente que se entiende que debemos buscarlo, creerle, hermano, y llenarnos de Él, y vivir y caminar con Él. Caminar, hermano, adorarlo, glorificarlo, amarlo, servirle, hermano. El objetivo, hermano, del Evangelio es ese. El objetivo del Evangelio, hermano, para la iglesia es llevarla a la perfección. La iglesia, hermano, tiene que llegar a una estatura, a un nivel espiritual. La iglesia, hermano, tiene que, como dice la palabra, alcanzar la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el objetivo del Evangelio, ¿sí? Para que la iglesia sea llevada a la perfección. Eso quiere decir, hermano, no quiere decir que vamos a ser perfectos como Dios, porque solo hay uno que es perfecto. El perfecto es Dios. Pero cuando el Señor habla de perfección en su iglesia, es que el Señor quiere, hermano, que nosotros, hermano, estemos completos. Completos, maduros, edificados en todos los aspectos, hermano, en todos los aspectos del carácter y de la conducta. Amén. Y dispuestos a servirle al Señor. A esto se refiere el Señor, hermano. Cuando dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos. Eso dice el Señor. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, ¿sí?, que está en los cielos es perfecto. Dios quiere que la iglesia camine en una perfección. Dios quiere, hermano, que nosotros alcancemos un nivel
un nivel espiritual. Y cuando la iglesia alcance ese nivel espiritual de la perfección que Dios quiere, que la iglesia necesita establecerse, entonces sí, podrá ver la gloria de Dios, ver manifestarse el poder en su vida. Amén. Gloria a Dios. Ay, santo, ya me pasé. Gloria a Dios. Pero Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, hermanos. Yo quiero decirle esta noche, hermano, que tanto la iglesia como aquellos que no conocen al Señor necesitan ser restaurados. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Yo voy a hacer una oración, pero no sin antes decirle a aquellas personas que no conocen al Señor, si la palabra de Dios hoy te ha hablado, le abras tu corazón y empieces por confesar el nombre de Jesús como tu Señor. Y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, y entonces Dios empezará el proceso en tu vida. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Bendice cada vida, cada corazón. Te agradezco, Señor, el momento precioso que tú nos permites, Señor, estar en tu presencia. Te pido por mis hermanos. Te pido por mis hermanos que están enfermos para que sean sanados. Te pido por todos tus siervos para que sean transformados cada día, edificados cada día. Y lo que tú les des de gracia, también ellos lo den de gracia. Por la iglesia para que sea restaurado, para que sea transformado. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo me despido, hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Bendiciones. Yo le cedo un lugar a mi hermano. Amén. Gracias, hermano. Oscar. Espero que se hayan gozado con el pensamiento, aleluya. Yo solamente quiero hacer una oración, hermanos, una oración porque nos llaman, nos piden oración y nosotros para eso estamos rápidamente. Y hoy queremos hacer una oración especial, ¿verdad? Porque ustedes saben que la gente está sufriendo y está teniendo problemas, y pues nos llaman la familia Millán Montoya en la Ciudad de México. Han perdido un ser querido y nos han pedido a nosotros que oremos por ellos. Él es un joven, Luis, ¿verdad? de la familia Montoya. Están muy dolientes ellos y han pedido, todos ellos están conectados, están mirando este momento que estamos trayendo este pensamiento, ¿verdad? Y pues no tengo más tiempo, solamente quiero decirle que también tenemos familias aquí, que también oramos por familias enteras, ¿verdad? Estamos orando, y yo quiero también por hermana Verónica, mi hermano Quintanilla, la familia Nicasio, familia Quijada, familia Mejía, familia Alvarado, la familia Burgos, la familia Santos, y podríamos pasar un buen momento, pero el tiempo se acabó. No hay más tiempo, y así es que vamos a orar para que la familia Millán Montoya puedan ser fortalecidos, porque la palabra de Dios dice: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? No es leche la que vamos a beber, es pan sólido. Saber que Dios va a responder de una manera especial. Así es que le invito a cerrar sus ojos y levantemos nuestras manos y digámosle: Padre eterno, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, dándote gracias porque tú estás presente. Te pido que fortalezcas a esta familia, Señor, que son parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro pueblo, de nuestra familia. Señor, glorifica tu nombre una vez más. Sé propicio, Señor, quitando el dolor, la aflicción. Padre, obra como solo tú lo sabes hacer, Señor. Aquí estamos con la mano levantada porque tu palabra dice: y me glorificaré otra vez, y me glorificaré
Y eso lo decimos nosotros aquí, Dios mío, donde tú eres el Rey y el Señor. Que la paz del Señor sea con vosotros.